Allá al final del 6, en Hebreos 6:17, en adelante dice, queriendo mostrar, habla de Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí es donde nos habíamos quedado, ¿ok? Hablando de que claro que hay seguridad de salvación, siempre y cuando nos sostengamos dentro del cristianismo, asidos de Cristo, agarrados del Señor, pero la salvación es por Él, por todo lo que Él hizo, por su sacrificio, porque un día entró hasta dentro del velo y entró como precursor. ¿Qué quiere decir? Que hoy, gracias a su muerte, todos, tú y yo, todos podemos entrar. Porque Él entró, nosotros podemos entrar también. Y en ese contexto, que para eso fue todo esto, vamos a comenzar Hebreos 7. Y mira cómo comienza el 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Si te fijas, gramaticalmente, el 7 pertenece como que a donde nos quedamos del 5, ¿no? Es decir, cuando dijo, tengo muchas cosas que enseñarle, pero pues se han hecho tardos para oír, y luego ya da todo, enfoca a que no han madurado, etcétera. De ese 5 al 6 es como un paréntesis de por qué se han hecho tardos para oír. Entonces maduren, y luego en el 7 se regresa a donde se había quedado en el 5, donde habló del sacerdocio de Melquisedec. Pues es tan triste ver cristianismos o tipos de cristianismos o de iglesias atorados en donde mismo, ¿no? No, en cosas más simples, por decir, hay gente enseñando cada domingo echando demonios, y luego hace el otro domingo y ya sabes que la hermana se va a caer allá y el otro va a convulsionar acá, y ya nomás llegas el domingo a ver quién se va a endemoniar hoy para que el pastor lo eche fuera. Y dice, ya, pero ¿a qué horas vamos a aprender cosas? ¿A qué horas vamos a crecer? Atorados en pecados, como dice la hermana, ver a gente atorada en pecados, que también por eso hemos hablado, ¿sí? Gente que no se deshace de rencores, gente que no pasa del kinder, y lo que dice es, tenemos que salir ya del kinder. Estamos atorados en primero de kinder y reprobamos, primero de kinder y reprobamos. Y cuando falta segundo, tercero, graduarse, ir a primaria, graduarse, ir a secundaria, graduarse, y después ser lo que nos dijo el libro de Hebreos, debían ser ya maestros. Y todavía andan tirándose al piso y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues hagamos caso y crezcamos un poco. Así comienza el 7, te digo, es la continuación del 5 de Hebreos, y empieza hablando. Porque de hecho cuando empieza el 7.1, porque este Melquisedec, rey de Salem, es como si no hubiera existido el 6, haz de cuenta, ¿verdad? Lo une al 5. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Lo que va a comenzar con el 7 es de aquel sacerdocio de Cristo del que habló en el 5 y que dijo, vienen cosas grandes, pero es como que temo porque me parece que no las van a entender, pero bueno, aún así nos las empieza a dar. Esperemos que no tenga razón con nosotros, ¿no? Y que entendamos un poco. Es decir, la pausa fue, les voy a decir cosas grandes, ya les he estado diciendo cosas grandes, pero estas me da un poco de cuidado porque no sé si sean demasiado para ustedes. Esperemos que para nosotros no, el Señor tiene misericordia. Pero cuando habla de Melquisedec, lo primero es que nos da
lo que significa su nombre, Rey de justicia y Rey de paz. Y ya eso nos puede ir viendo si quisiéramos ahondar, ¿sí? Si quisiéramos ahondar. ¿Y quién era este Melquisedec? Este ya nos está dando ese tipo de pistas. A quien dio Abraham los diezmos, dice en el 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de día ni fin de vida. Es decir, está diciendo que es eterno. Luego dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, nos está dando características de este Melquisedec, porque nos dijo que el sacerdocio de Cristo es sacerdocio de este orden, ¿sí? Es del orden de Melquisedec. ¿Y cuáles son las características de este orden? Es diferente al orden de Leví, es diferente al orden de Aarón. Este es diferente. Para empezar, este es eterno. Empieza a dar esas diferencias. Y nos dice incluso lo que significa su nombre. Y en el 7:4 nos dice, considera cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Es decir, este era más grande que Abraham, ¿sí? Acuérdate que los judíos pensaban, en cuanto a personajes, el más grande era Abraham, ¿verdad? Bueno, les está diciendo, este era más grande, pero o sea, ¿cómo no te das cuenta? Si estás leyendo y viendo que Abraham le había dado diezmos a él, o sea, tú tienes que saber que este era más grande que este. Es decir, ellos topaban hasta Abraham, ese es lo más grande. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo venía y decía, no, yo no sé quiénes seas tú, pero nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de... Es decir, ellos topaban hasta Abraham. Y aquí el autor de Hebreos le está diciendo, hay algo más grande que Abraham, y lo deberías de haber visto. Si Abraham le dio diezmos a este, y es el menor el que le da diezmos al mayor, quiere decir que este es mayor, ¿verdad? Dice en el 7:5, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, esto ni modo que me lo contradigas. Siempre es el menor el que le da al mayor. Entonces Melquisedec es más grande que Abraham. Hasta aquí con todo esto hay algunos que concluyen que este Melquisedec era Cristo mismo en la tierra. Y hay muchos elementos para poder llegar a esa conclusión. Pero no es lo más importante quién era Melquisedec, ¿sí? Sino lo que está tratando de hacer el autor de Hebreos no es quién era Melquisedec, sino quién es Cristo. De eso trata todo el libro de Hebreos, quién es Cristo, ¿sí? Si concluyéramos, vamos a suponer que tuviéramos todos los elementos, y hay bastantes, para concluir que Melquisedec era Cristo, hermano, no nos aumenta mucho en nuestra doctrina. Que estaríamos nada más solo que ante aquella ocasión, Melquisedec es una teofanía, es todo lo que agregaría a nuestra doctrina. Es decir, no es algo tan fundamental. Y el autor de Hebreos no está tratando de ver quién era Melquisedec, sino de enseñar quién era Cristo. Y en eso tenemos que enfocarnos nosotros. Es decir, lo importante es el sacerdocio de Cristo, lo que es el sacerdocio de Cristo, ¿ok? Y en ese tenor sigue ahí en adelante. Siete, 8 dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Te digo, ahí sigue haciendo comparación de Melquisedec con Cristo,
y aunque no con toda claridad. Por ejemplo, ahí cuando nos dijo, allí recibe a alguien el diezmo, a alguien que vive, pero vive como diciéndolo, hoy mismo vive. Entonces hay muchas señales de que quiere de enseñarnos que Melquisedec era una teofanía de Cristo, ¿ok? Pero te repito, no es lo más fundamental que debemos aprender nosotros hoy. Hebreos 7:11, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, está mencionando que hubo un cambio de sacerdocio, ¿sí? Eso es lo más importante. Y en el 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y eso también es decir, son las dos cosas importantes que está tratando de enseñar el autor de Hebreos. Que con Cristo hubo un cambio de sacerdocio, que con Cristo hubo un cambio de ley. Y eso es importantísimo para nosotros. Principalmente ahora que estamos hablando de santidad, por ejemplo, con la serie que estamos llevando de pecados, así de importante es entender esto, hermano. Yo espero que no haya muchos atorados aquí, pero hoy podemos darnos un empujoncito y salir, ¿sí? Es algo que ya hemos tocado muchas veces, algo que predicaste hace poquito, ¿verdad? En radio, el cambio de ley. Espero que no hayamos muchos atorados ahí, pero te digo, ya lo hemos hablado mucho, hoy solo vamos a repasarlo, pero primero que entiendas lo importante que es. Cuando hablamos de pecado, definimos el pecado. Primera de Juan, de hecho, lo define como infracción de la ley. Pecado es desobedecer un mandamiento de Dios, ¿ok? Entonces tenemos que saber cuáles son los mandamientos para nosotros. Imagínate así, ahora sí que yendo a los rudimentos, este es un rudimento de hecho. Es decir, ¿cómo sabríamos lo que es pecado si no sabemos ni cuál es nuestra ley? Pero hoy tenemos que dejarlo atrás. Este es un rudimento. Aprendámoslo, entendámoslo y dejémoslo atrás, ¿sí? ¿Cuál es nuestra ley? Santidad es no pecar. Es decir, santidad es obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios que tenemos que obedecer nosotros? Y ya desde ahí alguien puede ya entrar en confusión y decir, ¿cómo que cuál es la ley? ¿A poco hay varias leyes? Y claro que hay. Hay dos, ¿sí? Una la menciona siempre como la ley de Moisés, y por si no lo habías escuchado, hay otra que se menciona como la ley de Cristo. Así dice su nombre, la ley de Cristo. ¿Cuál seguimos nosotros? ¿Sí? Y si decidimos ya después, si definimos, bueno, pues de acuerdo a la Biblia esta es nuestra ley, y después tenemos que descubrir, bueno, cuáles son los mandamientos que contiene esa ley. Si fuéramos a la ley antigua en Éxodo 20, va a ser muy rápido, hermano, esto, pero sí, si tienes dudas, hoy es día de dejar esto. Esto es de lo que hablamos, de dejar rudimentos. Este es un rudimento. Tenemos que entenderlo, dejarlo atrás y pasar a otra cosa. Pero si no lo entendemos esto, vamos a andar tan confundidos como muchos andamos solos. Algunos mandamientos de Éxodo 20:12 es honra a tu padre y a tu madre. No matarás, dice el 13, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, etc. Y todos podríamos estar de acuerdo. Esta es la ley que guardamos, pero si dijéramos que sí, tendríamos que ir un poquito atrás donde dice en el 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda su obra, mas el 7º día reposo para Jehová. El problema con la ley pasada es este: si tenemos que guardarla o no tenemos que guardarla, ¿sí? Los que dicen que sí, tendríamos que estar guardando el sábado, y ni siquiera como los adventistas, sino como
como los judíos, como dice la ley. No podríamos cargar nada, no podríamos prender un foco porque eso ya se consideraba trabajo o carga. ¿Sí? O sea, los adventistas dicen guardar el sábado, pero para ellos guardar el sábado es reunirse el sábado. La Biblia no habla de eso, habla de un día de reposo, no de un día de reunión. Un día de reposo era donde no se hacía actividad alguna. ¿Okay? En tantos mandamientos en la ley de Moisés, como si debemos circuncidarnos, como si debiéramos hoy apedrear homosexuales, eso está en la ley, ¿no? En Levítico 11:7 dice que tendréis el cerdo por inmundo, de la carne de ello no comeréis ni tocaréis su cuerpo. Y nosotros, pues yo creo que seguido, bueno, no tan seguido porque hace mal, pero ¿quién no le gustan las chuletitas, el asado? Eso sería pecado para nosotros. Ese es el problema con la ley. Es decir, ¿qué postura debemos de tener sobre esto? ¿La ley pasada se cumple o no se cumple? Hay quien dice sí, pero termina no cumpliéndolo. Es decir, su sí es separar algunos mandamientos y otros no. Eso es lo más ilógico, porque si dices que sí, pues sí hay que guardarla. Si dices que no, pues no hay que guardarla. No, y hay quien separa. Bueno, es que había unos mandamientos que eran morales y eso sí, pero otros eran mandamientos de otro tipo, esos no. Pero tienes que separar cuáles sí y cuáles no. Y no es así. Tienes que saber si la ley de Moisés es para nosotros o no es para nosotros. Los que piensan que sí sigue siendo para nosotros se basan en Mateo 5:17, cuando Jesús dijo: no pienses que he venido a abrogar la ley, sino he venido para cumplirla. ¿Ves? No está abrogada, está vivita y coleando todavía, entonces tenemos que guardarla. Hay otra postura que se va al otro extremo. Ya no se guarda, ¿verdad? Nada, pero no se guarda es ni esa ni ninguna, no tenemos ley, porque enseña la Biblia en Romanos 6:14 que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, no estoy bajo la ley, ya no obedezco ningún mandamiento. Esa es la segunda postura. Y la tercera postura, que sale de ahí mismo de Mateo 5:17, que yo creo que es la correcta y es la que ya hemos visto, cuando vemos en Mateo 5:17 que dice que Jesucristo no vino a abrogar, sino a cumplir. Y en el diccionario la palabra cumplir no significa obedecer, sino completar. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino a completar algo que estaba incompleto. Es decir, la ley pasada estaba incompleta y Jesucristo lo que vino es a completarla. Y si nos quedáramos ahí en el Sermón del Monte, pues es de lo que trata el Sermón del Monte. ¿Sí? Oíste que fue dicho: no adulterarás. Bueno, eso ya pasó. Ahora yo te digo, entonces ya puedo adulterar. No, ahora yo te la pongo más alta. Con solo mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Oíste que fue dicho: no matarás. Sí, ese ya fue pasado. Entonces ya puedo matar a alguien. No, ahora solo con que te enojes con tu hermano, con que le digas necio, con que le digas fatuo, eso ya para mí es como si lo hubieras matado. Esta es la nueva ley, la ley de Cristo. ¿Okay? ¿Y por qué tuvo que completarla? Porque estaba incompleta. Y esto es de lo que habla Hebreos, mucho, en el 7, en el 8, en el 9, habla de esto, el libro de Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 8:6. Hebreo 8:6 al 7. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, y está hablando de Jesús, porque es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera producido lugar para el segundo. Hermano, esto sería tan fácil de saber que hoy hay un nuevo pacto, y al decir nuevo pacto también está diciendo hay una nueva ley. Si agarras la Biblia y ves cómo se divide antiguo pacto y nuevo pacto, ¿sí?
Sin embargo, parece tan sencillo, pero sí nos hace resbalar en algunas cosas a los cristianos. Dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, el antiguo pacto iba a perder su vigencia y su valor. Yo no sé si hasta aquí vamos bien, te digo, es algo que ya deberíamos de tener entendido. La ley de Moisés duró todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Era para el pueblo antiguo de Dios. Cuando viene Jesús en la cruz, cambió todo, cambió el sacerdocio y cambió la ley. Tenemos una nueva ley, ¿sí? Y así lo menciona la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ese es el nombre de la ley que obedecemos los cristianos, la ley de Cristo. Lo repite allá por 1 Corintios 9:21. Tenemos nueva ley, no es de que estamos sin ley. Cuando la Biblia habla cosas como que ya no estamos bajo la ley, se está refiriendo precisamente a la ley de Moisés. Ya no estamos bajo esa ley, pero no quiere decir que no tenemos ley. De hecho, 1 Corintios 9:20 y 21, Pablo habla de esto. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero dice, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es decir, lo que dice Pablo, él ya no está bajo la ley, se refiere a la ley de Moisés, pero no es de que esté sin ley, sino que ahora estoy bajo la ley de Cristo. Y eso es lo que somos los cristianos, estamos bajo la ley de Cristo, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Cuando hemos hablado de pecados, los que son pecados para nosotros están en la ley de Cristo, y esa es la que tratamos de obedecer. ¿Sí? El Sermón del Monte está lleno de mandamientos de esta ley, de la ley de Cristo. Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. 5:28, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este es un mandamiento de la nueva ley. De hecho, los judíos no tenían mandamiento de andar predicando. El mandamiento de predicar es para la iglesia, es para los cristianos. Y así por toda la Biblia, Efesios 4:29 está lleno de mandamientos. Pero esa es la ley que obedecemos. ¿Por qué es tan importante? Porque aunque podemos decir que la entendemos, yo escucho todavía a veces cristianos mencionar la ley pasada como algo que obedecer, y debemos de tener cuidado. Si crees en esto, tienes que practicar esto. Es decir, para un joven, a veces cuando se hace o se quiere hacer un tatuaje, dice, no te puedes hacer un tatuaje, es pecado. ¿Por qué? Y todavía cristianos le mencionamos Levítico 19:28, no haréis rasguños en tu cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. Dices, ¿ves? Es pecado. Y luego, imagina que te diga tu hijo, oye papá, ¿y no era esa la ley pasada? Sí, tienes razón, pero aparte están feos, no me gustan, son corrientes. Papá, pero estamos hablando de la ley de Dios, ¿o no la ley de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicarnos, ¿cuál es nuestra ley? No podemos andar de un lado a otro, no podemos andar confundiendo gente, a menos de que nosotros mismos confundidos estemos, ¿no? ¿Por qué no podríamos hacer un tatuaje?
¿O por qué no? Lo importante es por dónde lo prohíben. Cuando queremos prohibírselo a alguien. Porque dice, el Señor quiere quitarnos el corazón de carne y darnos un corazón. Hay quien se tatúa el Salmo 91 así en toda la espalda para que lo lea. No, la verdad es que lo que enseña la Biblia es que el cuerpo ya no nos pertenece. Eso es lo que enseña la Biblia. Nuestro cuerpo, o lo que creíamos que era nuestro cuerpo, ya no es nuestro. No puedes hacer lo que quieras. Esto es tan simple como los que andan rayando en la calle. Si los agarran, los meten a la cárcel. Por eso tienen que hacerlo en las noches, a escondidas. ¿Por qué? Porque rayan bardas que no son de ellos, ¿verdad? Bueno, tu cuerpo tampoco es tuyo. No puedes hacer lo que tú quieras con él. El cuerpo es de Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que los cristianos tenemos que ubicarnos. No es bueno andar mezclando las cosas, porque si le mencionas a alguien Levítico, pues él te va a mencionar Deuteronomio y te va a decir, a ver papá, ¿y esto? A ver, no sé, damos pie a eso. Nuestra ley es la ley de Cristo, ¿sí? Y la ley de Cristo, hermano, no solo es más perfecta, de hecho es la ley de Dios perfeccionada, completada, es más elevada que lo que creían que tenían los antiguos. Es decir, la ley cubre todo, hermano. No es de que se le escapó a Dios algo, es de que a Jesús se le escapó algo que no se le había escapado en el Antiguo Testamento. No, de ninguna manera. De ninguna manera dejó cubierto exactamente todo. ¿Ok? Y esos son nuestros mandamientos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Esperen, parece que sí, dice el hermano. Bueno. Hermano, entonces cuando Pablo dice que la ley hizo que él viera su condición de pecador, está hablando de la ley de Cristo. No, Pablo está hablando de la ley pasada. Ajá. Pero Pablo está tomando parte escribiendo la ley de Cristo. Ahora la que hace el efecto que la ley hizo en Pablo, para nosotros es la ley de Cristo. Cuando Pablo decía la ley fue mi ayo y que era el tutor que lo llevó a los pies de Cristo, para nosotros es lo mismo. Pero lo que hace ese efecto es la ley de Cristo en nosotros, no la ley pasada. ¿Okay? Eso sí hay que tenerlo con mucho cuidado, por lo menos nosotros tenerlo en nuestro entendimiento, ¿okay? Y tener entendido bien qué es la ley de Moisés, cuál era su función, cuál es la ley de Cristo y cuál es la función para nosotros hoy, ¿sí? Y vamos a tratar de ver esto. Si lo que cuenta, si nuestra ley está en el Nuevo Testamento, yo no sé si te has topado o has tenido tú la pregunta o la has escuchado, yo sí la he escuchado. Y entonces, ¿para qué leemos el Antiguo Testamento? Y las posturas se vuelven parecidas. De hecho, no solo posturas, hay una gran parte del cristianismo que evita totalmente el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es decir, que se enfocan solamente en el Nuevo Testamento. Y a lo mejor si hablamos de lo que estamos hablando, si aquella ley ya pasó y nuestra ley está en el Nuevo Testamento, pues ¿para qué perdemos tiempo, no? Alguien podría pensar así. Pero es un gran error. Primero, 2 de Timoteo 3:6 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Es decir, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y no solo es inspirada, sino que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Es decir, el Antiguo también es útil para esto. Entonces, ¿por qué si es bueno leer o por qué debemos de leer también el Antiguo Testamento? Por eso, porque es parte de la Escritura, porque es inspirada por Dios. Pero hay tres razones principales. Uno es porque la Biblia es una sola historia. Tú podrías leer el Nuevo Testamento, aprendértelo de memoria, ser un maestro en él y no entenderías bien ni siquiera lo que significa el Nuevo Testamento, porque te haría falta
el Antiguo Testamento. La Biblia es una sola historia. No es posible entender la historia de Dios cortándole un pedazo, ¿sí? La historia del hombre respecto a Dios, del hombre cómo se relaciona con Dios, no es posible entenderla solo partiendo de Mateo en adelante. Podrías formarte ideas y es casi seguro que serían erradas, ¿sí? Porque te haría falta el Antiguo Testamento. Eso es lo primero. Ahora, hablando de la persona de Jesús, hermano, yo creo que esta es gran parte de por qué hay tanta gente equivocada en cuanto a quién es Cristo, ¿sí? Porque podrías leer todo el Nuevo Testamento y no hay forma de entender quién es Cristo. Es decir, te quedarías con lo que hoy muchos tienen. Pues ahí está, nació de María claro, del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es Cristo? Pues el Hijo de Dios. Y ya, ¿verdad? Pero te faltaría todo el Antiguo Testamento, que es el que anuncia que el que iba a bajar era Jehová. Entonces, ¿quién era Cristo? Pues Jehová mismo. Pero no sé si te das cuenta. Claro que el Antiguo necesita del Nuevo como el Nuevo necesita del Antiguo. Lo único que tiene su chiste es cómo entender el Antiguo Testamento. Eso es lo que tiene su chiste, ¿no? Pero de que el Antiguo necesita del Nuevo, el Nuevo también necesita del Antiguo. Deberíamos de decir, entender, el Antiguo Testamento tiene que entenderse a la luz del Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento tiene que entenderse a la luz del Antiguo Testamento. Y es la tercera motivo por qué leerlo. Eso ya nos lleva un poco a cómo debe de entenderse. El 3, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Así lo define la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en Colosenses 2:16. Colosenses 2:16, y no sé si te acuerdas el contexto, cómo está en la discusión de que si hay que comer eso, si no se puede comer, si hay que guardar tales fiestas, si no hay que guardar las tales fiestas. Colosenses 2:16, Pablo dice: por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Era sombra de lo que había de venir. Dicho sea de paso, ¿te acuerdas el consejo siempre cuando empiezas a leer la Biblia? Es comenzarla por el Nuevo Testamento, terminarla y seguir con el Antiguo Testamento. Sombra de lo que había de venir. ¿Por qué estamos llegando a este punto? Porque otra vez es lo que habla Hebreos mucho. Es lo que quiere hacer entender al pueblo hebreo, que ahora es cristiano, que todo aquello era sombra de lo que había de venir. Mira lo que dice Hebreos 8:4 en adelante. Hebreos 8:4. ¿Sí se escucha bien allá? Porque ya me cansé la mano. Si no, para agarrar el micrófono. Hebreos 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, y está hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que está enseñando, por ejemplo, aquí, el mismo tabernáculo era sombra de algo que había de venir. Los sacrificios eran sombra de algo que había de venir. La ley, dice en Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Porque la ley, y dice otra vez, teniendo la sombra
de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, la ley en sí también era sombra de lo que había de venir. Los sacrificios eran sombra de lo que había de venir, sombra. Y la ilustración, cuando dice que eran sombra, es magnífica para entender cómo debe diferenciarse el antiguo del nuevo. Sombra, yo creo que todos sabemos lo que es una sombra. Tú puedes estar en tu cuarto, no sé qué ejemplo ponerte, en la calle, en una esquina, ¿no? En una esquina, a lo mejor donde alumbran los faroles, ¿no? Y ves una sombra de alguien que va a dar vuelta, y ves la sombra, y ves un tipo grande, y las piernas largas y todo ancho, y luego da vuelta y, oye, pues, está chiquito, pues. Era sombra, no, la sombra no refleja realmente quién es. Hasta que lo ves de frente, ya ves su peso, su color, su tamaño, todo. Y eso era lo que es el Antiguo Testamento. La ley pasada era sombra de lo que había de venir, lo perfecto, que es lo que nosotros tenemos. Pero la ilustración es magnífica. Aquello era sombra. Es decir, no era lo real, no era lo completo, no era lo perfecto. Cuando vino Cristo, de ahí para adelante, tenemos nosotros lo perfecto, lo completo. Entre todo eso, nuestra ley. ¿Ok? Nuestra ley. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Por qué es importante? ¿Me hablas, amor? Perdón. ¿Por qué es importante, hermano? Porque podemos resbalar. El Antiguo Testamento nos puede hacer resbalar de muchas formas. Por ejemplo, cuando hablamos de ser rico o ser pobre, ¿te acuerdas? El que habla de prosperidad siempre te va a llevar ¿a quién? A Abraham. Abraham era rico y tú lo ves en la Biblia y no puedes negarlo. Era rico. Era más rico que Carlos Slim hoy. Era súper rico. Y es el ejemplo. Es decir, los judíos decían, pues es el padre de la fe. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué? Porque Abraham, y lo que le pasó a Abraham, y la vida de Abraham, es sombra de algo que había de venir. Y lo que hay que estar buscando en el Antiguo Testamento son esas sombras. Oye, ¿el cristiano es rico? Claro que es rico. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? Nosotros tenemos riquezas, pero riquezas verdaderas, las riquezas en Cristo, que no tienen nada que ver con lo terrenal, sino con lo espiritual. Y los cristianos tenemos más riquezas que Abraham, somos más ricos que él, que todos, somos más ricos que Carlos Slim, somos más ricos que todos ellos, juntos. Pero tienes que entender de qué riquezas estamos hablando. ¿Y cómo entenderemos las riquezas de Abraham? Como sombra de lo que había de venir. A eso se refiere el Antiguo Testamento, ¿sí? Todas las riquezas. ¿Te acuerdas cuando leíamos Colosenses 1:24 en adelante? Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo, hermano, está hablando de que se siente más rico que Abraham, se siente más rico que todos. Esto que está hablando Pablo no lo sabía Abraham, no lo tenía Moisés, no lo tuvo David, no lo tuvo nadie. Y dice, y a nosotros Dios nos lo dio. A eso se refiere, que era aquello, era sombra de lo que había de venir. Pero así como hermano, hay muchos errores en los que podemos caer. La iglesia de hoy, por ejemplo, baila, danza, salta,
Y cuando tú le dices, oye, ¿por qué hacen eso? ¿Qué te muestran siempre? Mira David danzaba. Yo cuando me dicen eso, mira David cómo iba en la procesión, ¿te acuerdas? Y cómo danzaba. Y todo, yo les digo, ¿y te vas a quitar la ropa también? Porque David se quitó la ropa bailando, ¿no? No, por eso no. Pero te digo, tenemos que entender a dónde pertenecemos. Nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento. Nosotros pertenecemos a la iglesia del libro de Hechos. Ahí pertenecemos nosotros. Hoy, ¿a quién imitamos? Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, no imitamos a David, no imitamos a Abraham, no imitamos a Salomón, imitamos a Pedro, a Pablo, a Juan y claro que encima de todos a nuestro Señor Jesucristo. Ellos son nuestra guía, ellos son nuestra base. Pero no sé si te das cuenta qué tan fácil es caer, ¿sí? ¿Por qué las iglesias tienen grupo y música? Pues por David. ¿Por qué? Porque dice el Salmo, allá no sé, alguien se lo debe saber de memoria. En medio de la alabanza ahí se pasea Jehová, ¿no? Alguien se lo sabe de memoria, ¿no? Y por eso, o sea, por eso la batería, el órgano, la guitarra, no pertenecemos a eso. Pertenecemos a Pedro, a Pablo, a Esteban, pertenecemos a los que les cortaron la cabeza. Ahí pertenecemos nosotros. No pertenecemos a David, no pertenecemos a Abraham, no pertenecemos a aquello. ¿Sí? Pero mira cómo es tan fácil de resbalar, ¿sí? Por no entender que aquello era sombra de lo que había de venir. Hoy alabamos a Dios, hoy adoramos a Dios. ¿Tú podrías decir que adoras a Dios? Jesucristo dijo, ¿te acuerdas? El tiempo viene y ahora es cuando vendrán adoradores en espíritu y en verdad. ¿Tú te consideras que adoras a Dios? Yo canto en la regadera mucho y canto alabanzas, pero esa no es mi adoración a Dios. Nuestra adoración es la obediencia. Mi adorar a Dios es cuando alguien me insulta y yo me callo. Yo me callo por adorar a Dios. Y esa es nuestra adoración. Yo alabo a Dios, ¿sabes? Yo no necesito canciones para alabar a Dios. Yo alabo a Dios cuando predico el Evangelio. Y lo alabo cuando le digo a las personas, Dios es esto, Dios es lo otro, Jesucristo es esto, Jesucristo dio la vida por ti, Jesucristo quiere perdonarte. Y lo estoy alabando, no estoy cantando, pero lo estoy alabando. Yo alabo a Dios todos los días, yo adoro a Dios todos los días. Y no tengo guitarra en casa. Pero ese es el meollo del asunto, entender la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y cómo leeremos el Antiguo Testamento? Por eso el consejo es, empezamos por el Nuevo, para cuando lleguemos al Antiguo ya entendemos lo que significa el Antiguo Testamento, que es sombra de lo que había de venir. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo es sombra de lo que había de venir. Moisés, hermano, ¿Moisés sería salvo o no sería salvo? La Biblia narra un pasaje muy duro allá en Números 20, ¿te acuerdas? En Números 27 narra cuando Jehová le dijo a Moisés, toma la vara, reúne la congregación y habla a la peña y ella dará su agua. Luego en el 9 empieza a narrar, Moisés tomó la vara, como él le mandó, pero dice en el 10, hablaron al pueblo, lo regañaron, oír ahora rebeldes. Y en el 11 dice que alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Es decir, no obedeció a Dios. ¿Okay? Y el Señor se enojó. Jehová dijo a Moisés en el 20:12, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Okay?
Entonces, ¿Moisés se salvó o no se salvó? Después aquí dice, el Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Le está diciendo eso el Señor. ¿Por qué? Porque no me obedeciste. Sin embargo, luego vamos al Nuevo Testamento y lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 11. Cuando veamos los hombres de fe, ahí está Moisés, ¿verdad? En el salón de la fama de los hijos de Dios. En Mateo 17, cuando aparecieron a Pedro, Jacobo y Cristo, ahí estaba Moisés junto con Elías. Y en otros pasajes aparece Moisés que está en el cielo, es decir, está salvado Moisés. Y entonces, ¿cómo debemos de entender aquello? Que no es lo mismo. Moisés entró al cielo, pero Moisés no entró a la tierra prometida. Y con ese pasaje que es sombra de lo que había de venir, el Señor, aunque Moisés sí entró al cielo, nos está enseñando que el que desobedece como desobedeció Moisés, él no entrará en el cielo. No sé si lo entiendas. Es decir, cuando le dice a Moisés, no entrarás a la tierra prometida, eso es sombra de lo que había de venir. Es decir, eso para ti y para mí es, no entrarás al cielo. Si alguna vez caes como cayó Moisés, tú no entrarás al cielo. Pero Moisés sí entró al cielo. Simplemente con aquel pasaje que es sombra de lo que había de venir. Y esto, cuando la Biblia nos habla de la tierra prometida, sí, del pueblo de Israel que lo iban a meter a la tierra prometida, para nosotros, ¿en qué es sombra? Es sombra de caminar y entrar al cielo, al paraíso. Así debe entenderse el Antiguo Testamento. Ahorita con lo que comentaba el hermano Julián, y si es cierto, yo también lo he visto, que dicen que el cantar con emoción o danzar es entrar en la presencia del Espíritu Santo. Pero eso también es una confusión de la ley antigua con la ley nueva, porque en la ley anterior el Espíritu Santo no moraba en todas las personas y hoy está dentro de nosotros y sigue siendo una confusión del antiguo pacto con el nuevo pacto respecto al Espíritu Santo. Hoy pensamos también que el Espíritu Santo está lejos y que entrar en la presencia del Espíritu Santo es pues, hacer cualquier cosa. Cuando llega y lloras o te caes. Sí. Hay que separarla bien. Sí tiene demasiada importancia, hermano. Si te fijas en las poquitas cosas que hemos hablado, nos pueden seguir confundiendo cosas del Antiguo Testamento. La mayor regla de cómo entender el Antiguo Testamento, la mayor regla de interpretación es: el Antiguo Testamento no enseña doctrina como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, casi, por ejemplo, agarras Gálatas o Hebreos, que es en el que estamos, y te encontrarás doctrina casi versículo tras versículo. En el Antiguo Testamento no es así. El Antiguo Testamento no es así. El Antiguo Testamento es mayormente narrativo. Podría tener sus partes doctrinales tal vez, como los proverbios contienen muchos pedacitos así. Bueno, pero aún los proverbios no pertenecen a la nueva ley. Los proverbios están puestos en la ley pasada. ¿Okay? Tienes que diferenciar eso. Pero para entender algo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la historia de José, hermano, en Génesis 41, narra cuando José interpretó el sueño de Faraón, cómo iba a haber primero bonanza y luego 7 años de hambruna. Faraón hizo gobernador a José, y con el conocimiento anticipado que ya había tenido en aquel sueño, se puso a ahorrar en los 7 años de bonanza, y cuando vinieron los 7 años de hambre, pues aquellos tenían de todo, ¿no? Les sobró hasta para alimentar a los demás, y por medio de eso, quedarse casi con todas las tierras de los demás, ¿ok? Ya leemos Génesis 41. ¿Qué enseña Génesis 41? Que debemos de ser ahorrativos como José. Pues no está enseñando eso para saber. Es decir, por ejemplo, claro que el Antiguo Testamento quiere enseñarnos también algo, pero para entender ese algo tenemos que tomar historias completas. Para entender lo que Dios tiene para nosotros por la vida de José, tenemos que tomar a José desde su nacimiento hasta su muerte
Y en todo eso, que nos va a abarcar varios capítulos, entonces Dios nos tiene un mensaje, nada más. Pero no hay mensajes individuales así. Es decir, en Génesis 41 pues nos enseña a ser ahorrativos, hay que ahorrar, hay que ser previsores. No está enseñando eso. Si vamos a la historia de Salomón, pues entonces podríamos tener 400 mujeres, todos los hombres, ¿no? No está enseñando eso. No se entiende así el Antiguo Testamento. Es decir, no tiene doctrina en cada verso. Es decir, no es cuando leemos a Salomón y dice Salomón tuvo 400 esposas. No está enseñando que los hombres pueden tener 400 esposas. Oye, aunque lo hicieras para ti, hermano, a duras penas sostienes una, ¿verdad? Sería un mandamiento que no podríamos cumplir. Entonces, el Antiguo Testamento es así. No enseña doctrina en un versículo o en un pedacito. Para entender un mensaje de parte de Dios en el Antiguo Testamento, tendríamos que tomar así historias completas. Por ejemplo, la de Abraham, historia completa. La de José, una historia completa. La de David, la historia completa. La de Saúl, la historia completa. Y después buscar con mucho cuidado lo que Dios quiere enseñar. Ahora, no podemos entender doctrina aún solo de una historia completa del Antiguo Testamento. No se puede. Por lo regular podríamos llegar a, bueno, la historia completa de José enseña esto, pero no la aprendimos de ahí, sino que sé que enseña esto porque vengo y soporta algo que enseña el Nuevo Testamento, que es donde está nuestra ley, nuestra historia, nuestra vida, ¿sí? Yo podría ir al Antiguo Testamento y decir, la historia de José enseña esto que yo ya había aprendido en el Nuevo Testamento. Es todo lo que enseña. No puedo sacarla de ahí. No podría el Antiguo Testamento enseñarme una doctrina que no estuviera en el Nuevo. Solamente soporta doctrinas que están en nuestra ley. Esto es súper importante. Entonces, cualquier doctrina que veamos en el Antiguo Testamento solamente soporta doctrinas que enseña el Nuevo Testamento. Esa es regla para nosotros, ¿sí? No adquirimos doctrinas solo del Antiguo Testamento. Para ser una doctrina verdadera, tiene que estar para nosotros también en el Nuevo Testamento. Leamos Gálatas 4:22 en adelante. Gálatas 4:22 dice, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Se refiere a Sara. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice de la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Este va a ser un ejemplo, yo creo que ya tiene que quedarte claro lo del Antiguo Testamento con esto. Se refiere a la vida de Abraham, a las 2 esposas de Abraham. Tú lees el Antiguo Testamento y te encuentras con este pasaje. 1. Cuando lo leo en el Antiguo Testamento, ¿qué busco? No busco doctrina, es decir, no me está enseñando
Por ejemplo, si quisiéramos extraer doctrina pues Abraham tenía 2 esposas. Entonces, ¿me está dando permiso para yo tener 2 esposas? No me está enseñando eso, puede apoyarme doctrinas que están en el Nuevo Testamento. ¿Qué puede apoyarme? La misericordia, el cómo fue tratada la otra esposa, el cómo fue tratado el hijo, cómo todo esto está mal, la indiferencia de Abraham, que es mal, todo eso. Pero todo eso soporta cosas que yo entiendo ya con el Nuevo Testamento. Es decir, no entro a este pasaje en el Antiguo Testamento queriendo adquirir qué me va a enseñar solo a mí, ¿no? Porque ahí es donde resbalamos. Oye, él tenía 2 esposas, pues yo también puedo tenerlas. Oye, y luego el tiempo corrieron a una, pues yo también puedo correrla, ¿no? Oye, pero tenía hijos, ¿y eso qué? Pues dijo Dios que Él lo va a cuidar, órale, pues que se encargue. Y podríamos entender tantas tonterías que no está queriendo enseñar. Lo que hace un pasaje del Antiguo Testamento, fíjate bien, porque son 2 cosas. Uno, sí soporta doctrinas que ya entendemos en el Nuevo Testamento, pero los 2 y lo más importante es que es sombra de lo que había de venir. Es decir, que de alguna u otra manera apunta hacia Cristo y al cristianismo. No sé si veas tú lo puedes ver en el Antiguo Testamento, leerlo, y no le hallas por ninguna manera cómo apunta a Cristo. Y sin embargo, Pablo nos está enseñando cómo apuntaba hacia Cristo. Estos eran los hijos de la esclava, estos eran los hijos de la libre. Nosotros somos hijos de la libre. Cosa, hermano, si tú lo leyeras en el Antiguo Testamento, no te pasaría por la mente, la verdad. No buscaríamos estas cosas, ¿verdad? Pero Pablo es lo que nos está enseñando. Vas al Antiguo a 2 cosas. Claro que no lo lees de oquis. Tienes cosas que aprender, pero soportan cosas que están en el Nuevo Testamento. Y lo segundo, apuntan hacia Cristo de alguna u otra manera, al sacrificio, a la vida cristiana. A eso apunta todo pasaje y toda vida del Antiguo Testamento apunta a esto. Cosas que a veces ni por la mente nos pasan. El tabernáculo está apuntando a Cristo. Cada objeto del tabernáculo estaba apuntando a Cristo. La fuente, el pan, todo estaba apuntando a Cristo. El sacrificio, el cordero, apunta a Cristo. El sacerdocio apunta a Cristo. Todo está apuntando a Cristo, ¿sí? Y para eso es lo que buscamos en el Antiguo Testamento. Es sombra de algo que había de venir y que ya vino. Es decir, ahorita leíamos en Gálatas 4, que nos decía, el 4:24, lo cual es una alegoría. Y esto es tan importante. Oye, el Antiguo entonces, ¿qué hace? El Antiguo toma las historias y son como una alegoría. Pero ojo, porque es una alegoría de Cristo o de la vida cristiana, no de lo que a ti se te antoje, que es para lo que hoy se toman, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hemos platicado la historia de David cuando mató a Goliat? Y luego te empiezan, bueno, tu Goliat, ¿qué es tu Goliat? Y para uno es, no, aquel es sus deudas, es su Goliat. Aquel es pues que su papá está en el hospital. Para su Goliat es que tiene un examen el lunes que pasar y así alegorizar. No, alegorías no como se te antojen. Alegorías que empujan, que apuntan a Cristo, ¿sí? A Cristo. De ahí es donde viene el método de la tipología. Oye, este es tipo de Cristo. ¿En qué? En esto. Moisés es tipo de Cristo. ¿En qué? Pues en que fue libertador, en que era un intercesor. Moisés es tipo de Cristo. José es tipo de Cristo. Es decir, claro que alegorizan, pero no para cualquier cosa, no para el dinero, no para la enfermedad, no para la sanidad, sino alegorías que apuntan hacia Cristo, hacia lo que estaba por venir, que para nosotros ya vino y es Cristo. No puede haber una doctrina que yo saco del Nuevo. Oye, pues ya dijo el pastor, aquí están mis doctrinas, ¿no? Aquí están, por ejemplo, la de salvo siempre salvo.
Ya entendí aquí que soy salvo, mira la seguridad y que el Señor lo guarda y que esto y lo otro. Pero contradice, por ejemplo, toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Es decir, el nuevo tiene que entenderse a la luz del antiguo, como el antiguo a la luz del nuevo. Ahí se está contradiciendo la Biblia, ¿sí? Oye, Dios al que salva ya no se la quita, y tú puedes ir al antiguo y a Israel sí. A Israel sí se la quitó. Ah, qué raro. Bueno, pero ahí es de lo que estamos hablando. Así no se entiende. Es decir, no se parten dos, no están separados. No es decir, bueno, en la nueva ley sí se la quita. A lo mejor en la antigua no se la quitaba, pero en la nueva ley sí. No, eso contradice otra cosa, que Dios no cambia. Pero no sé si lo entiendas, es tan importante que el nuevo no puede entenderse ajeno del antiguo, como el antiguo no se entiende ajeno del nuevo. Solamente tenemos que encontrar su ciencia, su chiste, su forma, y serán de bendición los dos, ¿sí? Pero no puede una doctrina que, oye, la doctrina no está en el nuevo, dijo el pastor, ahí está, y aquí está, salvo siempre salvo. Sí, pero el antiguo, no en versículos, pero en las historias completas, nos enseña que sí se pierde. Israel la perdió, Saúl la perdió. Es decir, no podemos a alguien decir, oye, el Espíritu no te puede abandonar, el Espíritu es seguro, no se sale de ti. Y luego vas al antiguo y dices, oye, pero abandonó el templo, se le salió a Saúl, se le salió a Sansón. Esas cosas caen y son tan cuidadosas, esas caen en algo tan peligroso que es, la Biblia enseña que Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es inmutable. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y tan importante es esto que entenderlo es, ¿cómo que Dios no cambia? Pero ahorita vimos que cambió la ley. Eso no significa que Dios cambia. Cambió la ley, cambió el sacerdocio, cambió la forma de relacionarse con Él. Han cambiado tantas cosas, pero que Dios no cambia, quiere decir que Él no cambia su carácter, su forma de ser. No puede ni cambiarla, hombre, pues porque es perfecto. Si Él es perfecto, Él no cambia. No quiere decir esto que no cambia de opinión. Eso se ve en la Biblia, que Dios cambia de opinión. Eso, pero te digo, algunos toman, oye, eso es, oye, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Es que si decimos que se arrepiente, es como que Dios cambia. No, al contrario. Si tú ves pasajes en el Antiguo Testamento que enseñan que Dios se arrepiente, y formas en el Nuevo Testamento una doctrina de que Dios no se arrepiente, tienes un problema, ¿sí? Porque el antiguo tiene que entenderse a la luz del nuevo y el nuevo a la luz del antiguo. Si, como empezamos, ¿por qué leerlo completo? ¿Por qué leer también el antiguo? Porque es una historia de principio a fin. Es una historia perfecta que embona libro tras libro, verso tras verso, capítulo tras capítulo. Si lo más sorprendente de la Biblia es esto, que 40 autores o más, en 4000 años o más, hayan escrito una historia que encaja tan perfectamente. Eso es lo más sorprendente que tiene la Biblia. Y esta es la mayor prueba de que la Biblia es verdadera. Es decir, cualquiera podría hacer un ejercicio, hermano, con personas, no sé, por decir de esta mesa, y empezar a escribir cosas que según hemos visto todos, y las historias quedarían tan descuadradas, no encajan una con otra. Y eso es lo sorprendente de la Biblia. Ahora, la historia y lo que enseña tiene que ver el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Y esa es la regla con la que terminamos, hermano. El mayor motivo para estudiar el Antiguo Testamento es conocer al Dios completo. Pero mira qué cortito nos quedaríamos si nos quedáramos con solo Dios a partir del Nuevo Testamento. Tendríamos una idea errada como hoy la tenemos tanto. Un Dios que pasa todo, un Dios que permite todo, un Dios que todo se vale, un Dios que es puro amor, un Dios que es toda mansedumbre, pues es Jesucristo. Hasta lo cacheteaban, hombre.
y todo lo permitía, lo crucificaron y no hubo bronca. O sea, ahí estaba, todos se burlaron de él y todo. Pero imagínate lo grave que es quedarnos con ese Dios. ¿Y qué caeríamos nosotros? En creer que podemos hacer lo mismo, burlarnos de él y nos va a salvar, engañarlo, decirle que sí juegas pero no quieres, te haces acá y nos va a salvar y todo. Y esa es la triste idea que muchos tienen de Dios. ¿Por qué? Porque han obviado el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios al que muchos le tienen miedo y no les gusta, ¿no? Para empezar, los ateos, pues, ¿qué te dicen del Dios del Antiguo Testamento? Ese es un Dios muy sanguinario. Sí, así es. No, pero yo no quiero un Dios así. Pues yo tampoco quisiera, pero pues así es, viejo. Y por eso hay que convertirse, ¿verdad? Oye, un Dios todo santidad. No, pues no nos conviene. Un Dios que despedazó a unos muchachos porque le decían pelona a su siervo. Hermano, ¿cuántos versos del Antiguo Testamento no nos suenan? No nos suenan. Oye, no vayamos tan lejos, hermano. Todavía se nos puede parecer demasiado estricto que Adán y Eva hayan sido echados del paraíso por comer un fruto, hombre. Por comer un fruto. ¿Poco no nos parece exagerado ese Dios? Y sin embargo, eso es lo más grande que enseña el Antiguo Testamento. Al Dios verdadero, el Dios que dice la Biblia y enseña el Nuevo Testamento, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir luego entonces pasajes cuando dicen que Dios no cambia, como Malaquías 3:16, Malaquías 3:6, Santiago 1:17? Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Qué significa esto? Pero lo estamos viendo perfectamente en Hebreos. No significa que nada cambia. Pues si cambió el sacerdocio, cambió la ley, lo hemos visto cambiar de opinión. A Leví lo vimos que le dijo, serás sacerdote perpetuo. Pero cuando sus hijos fallaron, le dijo, no hombre, nunca yo tal haga, ¿verdad? Honro a los que me honran. Entonces, oye, pero cambió de opinión. Claro que cambió de opinión. Con el pueblo de Israel también. Es decir, que Dios no cambia, quiere decir que es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cómo debe entenderse esta aseveración? Que el Dios que ves en el Antiguo Testamento, que le gusta la obediencia, es el Dios del Nuevo que le sigue gustando la obediencia. Que el Dios del Antiguo Testamento que pide santidad es el mismo Dios del Nuevo Testamento que sigue pidiendo y reclamando santidad de su pueblo y de sus hijos. Que el Dios del Antiguo Testamento, que a todo aquel que no quiso caminar en santidad, y estamos hablando de su pueblo Israel, que no caminó en santidad, recibió justa retribución, quiere decir que es igual hoy para sus hijos. Todo aquel que no camina en santidad recibirá justa retribución. Eso quiere decir que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que si Dios desechó a Saúl por una obediencia incompleta, por una obediencia a medias, digámoslo, es el mismo Dios que sigue desechando a los que deciden obedecer a medias o darle obediencia incompleta. Eso significa que Dios no cambia. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, dice 2 de Pedro 2:4, es el que te leí ahorita. Si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los lanzó a prisiones de oscuridad, pues ¿qué crees que hará con nosotros? Dice Hebreos 10:28.
Pero fíjate cómo están escritas en este tenor. 10:28. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotee al Hijo de Dios? Es decir, Dios no cambia, es el mismo. Si allá castigó al pueblo porque violaba la ley de Moisés, ¿cómo castigará al que? Lo que está diciendo es, ¿cuánto más castigará al que viola la ley de Cristo? Si Cristo es mayor que Moisés. Si Dios no cambia. En Romanos 11:21, si Dios no perdonó a las ramas naturales, pues a ti tampoco te perdonará. Es decir, perdonarte a ti cuando estás caminando en pecado sin arrepentimiento, sería que Dios ha cambiado. Porque a Israel, cuando caminaba en pecado y sin arrepentimiento, decidió desecharlo. Entonces Dios no cambia. Si tú caminas en pecado y sin arrepentimiento, Dios te va a desechar. Desechó a Israel, desechó a Saúl, y Dios, y ese es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y esa y es ahí cuando te das cuenta, cuando tienes una correcta doctrina. Tienes tu doctrina del Nuevo Testamento y encaja perfectamente con el Dios del Antiguo Testamento. Está perfectamente. ¿Cuál es tu contradicción? Cuando tienes una doctrina, según tú, del Nuevo Testamento y contradice al Dios del Antiguo Testamento. Entonces tienes que doblar algo. O aquel Dios cambió, o se suavizó, se convirtió en un Santa Claus que no va a castigar a nadie, o se le acabó la justicia porque ahora no va a castigar el pecado, se le acabó la santidad porque ahora tolera los pecados, y no es así. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento es que tenemos que buscar. ¿Sí? Lo que se busca, y por eso el consejo siempre es, cuando alguien comienza a leer la Biblia por primera vez, tiene que comenzar por el Nuevo Testamento y entender las primeras doctrinas que Dios le da a entender. Cuando ya llega al Antiguo Testamento, el Antiguo lo que va a ir buscando dos cosas, el que está leyendo, dos cosas. Uno, cómo cualquier historia de alguien soporta doctrinas del Nuevo Testamento. No me hace doctrinas nuevas, soporta doctrinas que ya están en el Nuevo Testamento. Pero lo segundo y lo más importante, sobre toda doctrina, es que apunta de una u otra manera a Cristo. Desde el principio, tú puedes ver esto, ¿sí? Desde el principio está Cristo dibujado en todas partes, ¿sí? Desde Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, desde ahí ya está, si tú le buscas, ya está apuntando hacia Cristo, que es el sacrificio del Hijo. Oye, no lo sacrificó, sino que había un cordero. Bueno, que el cordero también es tipo de Cristo. Y eso es mayormente lo que el Testamento tiene para nosotros, que es sombra de lo que había de venir. La historia de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas de Lot? Es decir, todo apunta hacia el nuevo. Lo que hizo Abraham de interceder es lo que hizo Cristo, lo que también se nos manda a nosotros, interceder. ¿Ok? Bueno, ¿qué fue Sodoma y Gomorra? Ese es el Dios que no cambia, el que castigó a Sodoma y Gomorra y va a castigar a todo pecador. Bueno, y Lot y su familia, a eso somos nosotros, salvados por gracia. ¿Sí? Salvación inicial, salvación final. Déjame ir a aquella ciudad. Dijo, vas a ir a aquella ciudad, salvación final. Pero ¿qué hizo la esposa de Lot? Le dijeron que no volteara y desobedeció. ¿Y qué le pasó a la que desobedeció? Lo mismo que nos pasará a todos los que desobedecen. ¿Sí? Pero así es como tiene uno que ir al Antiguo Testamento. ¿Sí? No haciendo doctrina de él, porque es muy peligroso. Oye, el Antiguo sí alegoriza, pero no alegoriza con libertad. Alegoriza señalando a Cristo, a su sacrificio, al Cordero, a la vida cristiana, lo que hizo. Alegoriza así. No alegoriza a lo que tú quieras, a riquezas, a sanidad, a milagros. No alegoriza hacia eso.
que es lo que hoy ha pasado y es lo que sigue siendo muy peligroso, ¿verdad? La intención es ver cómo cambió aquello, pero no solo cómo cambió, sino cómo cambió para bien, para mejor, para algo grandioso. Esto es mejor que lo que teníamos, esto es mejor que Abraham, esto es mejor que los sacerdotes, esto es mejor que los sacrificios, esto es mejor que los corderos, esto es lo más grande, esto es Cristo y de Él se trata todo, ¿sí? Hacer lo que hoy hicimos es tan importante, entender la ley de Cristo, para entender que esa es la que obedecemos, entender cómo debemos de aplicar en nuestra vida la lectura del Antiguo y del Nuevo, cómo no debemos ir a buscar algo en el Antiguo, porque es lo que nos tiene el Nuevo, pero cómo el Antiguo se entiende a la luz del Nuevo, cómo el Nuevo se entiende a la luz del Antiguo, cómo hacen comunión perfecta, y lo que buscamos desde el Antiguo hasta el Nuevo, desde Génesis a Apocalipsis, buscamos a Cristo. Y Cristo está desde Génesis. En Génesis 1, ahí está Cristo, ¿sí? Ya cuando, ¿te acuerdas aquel? Hagamos esto, hagamos lo otro, ahí está nuestro Señor. Si tú avanzas por el 2, por el 3, aquel hijo de la simiente en Génesis 3 es Cristo. Tú puedes ir avanzando. En Génesis 4, aquel cordero que fue sacrificado para hacer las ropas, ese fue Cristo. Tú vas avanzando en Génesis a Abraham, a Isaac, tipo de Cristo. Oye, pero no lo sacrificaron. El cordero, tipo de Cristo. Y puedes avanzar, Moisés, tipo de Cristo. Y puedes avanzar, Cristo, es lo que buscamos, a Cristo. Esto se trata de Cristo. Y es lo que el autor de Hebreos quiere meter en la mente de los hebreos. Esto se trata de Cristo, es grandioso. Cristo, oye, pero aquellos están viendo, hacen lo mejor, esto es lo mejor que ha existido y existirá. Cristo, estar con Cristo, la comunión con Cristo. Él murió por ti, Él pagó por ti y por mí. Cristo, no te vayas, ¿a dónde vas? Dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo aquí hay palabras de vida. Cristo, quédate con Cristo. Y eso es lo que quiere hacer el autor de Hebreos. Ahorita que veíamos Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo piensas el que merece el que pisotea a quién? A Cristo. Entonces, ¿cómo se vive esto? Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿en quién? En Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo, se trata de Cristo, de consumir Cristo, de hablar con Cristo, de amar a Cristo, de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de soñar con Cristo, de planear con Cristo. De esto se trata el libro de Hebreos. Pero ojo, no nos confundamos. A cristianos como nosotros el autor de Hebreos les quiere meter a Cristo así como que a la cabeza, al corazón, a fuerza, y decir, esto se trata de Cristo. Cristo esto, Cristo el otro. Cristo murió por nosotros. Cristo dio, y de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Hacer caso a esto. Hebreos 12:2, ¿cómo se corre la carrera? Puestos los ojos en Jesús. Segunda de Timoteo 2, hermano. Léelo ahí conmigo. Desde el 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hasta ahí lo que le estaba diciendo desde el 1 es que la vida cristiana es difícil, ¿sí? Sufre penalidades, esfuérzate y todo. ¿Y cómo lo viviremos? Lo mismo que dijo el autor de Hebreos, dice en el 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es Pablo haciendo lo mismo que el autor de Hebreos. Oye, la vida está difícil, están siendo perseguidos. ¿Qué hacer? Ponga los ojos en Cristo. ¿Qué hacer? Acuérdese de Cristo. Acordémonos de Cristo. El cristiano tiene que, nosotros, hermano, en todo ámbito de nuestra vida, en todo ámbito de nuestra vida cristiana, tenemos que acordarnos constantemente que esto no se trata de nosotros, sino de Cristo. Que si vivimos, por Él vivimos, que si morimos, por Él morimos, que si servimos, a Él servimos, que si respiramos es porque Él nos dio gracia esta mañana, que si estamos leyendo la Biblia es porque Él antes ya mandó siervos a dar sangre para que todos pudiésemos tener una Biblia impresa, que no éramos nada hasta antes de que Cristo nos alcanzara, que éramos sucios, que éramos pecadores, que Él se subió a una cruz por nosotros y que por eso estamos acá. ¿Qué hizo un día Cristo? Lo que nunca podemos olvidar. ¿Qué hizo un día Cristo? Se subió a una cruz por nosotros. Dio su vida. Cuando parece que está hablando del sacerdocio, decimos, de esto no está hablando. Sí está hablando. Es decir, quiere hablar, Cristo es tu sacerdote, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es tu profeta, no ocupas más. Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es Dios, es lo que está diciendo. Cristo es todo, acuérdense de Cristo. Y solo así seremos capaces de todo lo demás. Saber el Evangelio, saber lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere meter en la mente de las personas. Cristo, respiren Cristo, hablen Cristo, sueñen Cristo. No tenemos nada más por qué vivir. Piensen en Cristo, platiquen con Cristo, escuchen a Cristo. Es nuestro motivo. Nuestro único motivo, lo único que tenemos para... ¿Por qué dejamos el pecado? Por Cristo. ¿Por qué vencemos el pecado? Por Cristo. ¿Por qué nos esforzamos? Por Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por Cristo. Y Él es la motivación. Y en esto va a seguir avanzando el autor de los Hebreos. Es decir, lo que ha querido desde que comenzó la carta de Hebreos es llevarte a Cristo, ¿sí? Pero engrandecer a Cristo de tal manera que la gente viva así, pensando en Cristo. Él es tu primer pensamiento en la mañana, tu último pensamiento en la noche, tu pensamiento todo el día. En Él piensas, en Él sueñas, a Él le hablas, a Él le pides, a Él le platicas, ante Él te arrodillas, a Él abrazas, de Él quieres su abrazo. Cristo es nuestro todo. Cristo debe ser nuestro todo. Ojalá y el autor de Hebreos pueda lograr su objetivo en nosotros. La próxima semana hablaremos más, ahondaremos más en esto. Hoy en realidad se nos fue más tiempo en lo primero que yo consideraba importante, hermano, para los que estudiamos la Biblia, ¿sí? Un poco de qué debemos de hacer con el Antiguo Testamento y qué no debemos de hacer con el Antiguo Testamento. Cómo debe interpretarse a la luz del Nuevo, pero el Nuevo también a la luz del Antiguo. Cómo son uno solo. Es decir, no es de que el Antiguo ya no cuenta. El Antiguo es parte del Nuevo. Solamente tiene su forma de entenderse, ¿ok? Pero juntos forman la palabra de Dios. Toda ella es útil para redarguir, para instruir y para el que quiere seguir a Cristo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo, no podría seguir al Cristo verdadero si no lo hacemos así.